Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Como bueno, hoy ha sido un día de los que hay internet y luego no hay internet, entonces esperamos que con ustedes lleguemos felizmente a terminar la sesión, que haya internet suficiente para que no, no me interrumpan la clase, porque ya me pasó con una y espero que ya sea la única. Entonces, bueno, esta es la segunda sesión del tema de la segunda unidad, que es el tema de conjuntos. Estábamos viendo ayer lo que eran un conjunto, definiciones de pertenencia, definiciones de inclusión, donde les mostraba que los conjuntos pues se usan en muchas cosas. Sobre todo es una manera de acomodar. Y bueno, para los que somos maniáticos acomodando, entre ellos su servidor, este, pues son súper útiles, ¿no? Porque prácticamente te permiten un orden de decir, bueno, este va con esto y forman un conjunto. Ok, hablamos de conjuntos especiales, el conjunto vacío, el que no tiene, les decía, mi grupo de las 8 de la mañana ahorita es un conjunto vacío, no hay nadie. Mi grupo de las 10 de la mañana es un conjunto vacío, no hay nadie. Mi grupo, etcétera, ¿no? Porque es un grupo que no tiene elementos. El conjunto universal hablábamos de que era lo contrario, o sea, son todos en un contexto, ¿sí? O sea, perdón, hablamos de por ejemplo, los días de la semana, pues todos los días de la semana son 7, ¿no? Los días laborables son 5, entonces el universo cambia. Los contactos de Facebook decíamos que eran 2.500 millones, 2.500 mil millones. Este, ya cerca de la tercera parte de casi la mitad del planeta, ¿no? Este, y bueno, ese es el conjunto universo. El conjunto universo tú lo defines, ¿sí? Yo puedo decir, mi universo son todos los estudiantes que han llevado conmigo en 28 años, bueno, más 20, 30 años casi. Yo puedo decir, mi universo son mi familia, mis hermanos, mis papás, mi mamá más bien, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposa, mis hijos, ese es mi universo. Entonces tú lo defines y se representa con una U en mayúscula. El último de los conjuntos especiales es el que llamamos el conjunto partes o el conjunto de partes. El conjunto de partes, ¿por qué me pone tantos? Qué raro. Así, cerrar esto. Perdón. Sí. Este, el conjunto de partes se refiere a lo siguiente. Es un conjunto que está formado por conjuntos y se le llama aquel conjunto que engloba o encierra a todos los posibles subconjuntos de un conjunto. Sí. En pocas palabras, realmente lo que hace es mostrarte de cuántas maneras posibles puedes separar a tu conjunto. Sí, o sea, si tienes un conjunto, bueno, el conjunto de partes se denomina así, P de A, que son todas las partes del conjunto A. Lo que va en medio de los paréntesis es el identificador con mayúsculas del conjunto. Si tenemos el conjunto ABC, lo podemos separar en conjuntos de un solo elemento, lo podemos separar en conjuntos de dos elementos o en un solo conjunto de tres elementos. Alguien me puede decir, bueno, el conjunto CBA, el ABC, el BCA, el BAC es el mismo, ¿eh? O sea, los conjuntos se miden por sus elementos que tienen, no por el orden que tienen. Entonces, ABC y CBA es el mismo. Y como se supone, un principio de los conjuntos es que no puede haber repeticiones, no puede haber dos veces el mismo elemento. Entonces, estos de aquí son todas las maneras posibles en que puedes separar o dividir en partes un conjunto. Se le llama a todo eso, también se le llama una familia de conjuntos.
Y es muy importante porque imaginemos, pongamos una parte, por ejemplo, yo voy a llevar vamos a llevar algo en bolsas. Entonces, pues depende de las bolsas en lo que lo lleves. Entonces tienes que ver de cuántas maneras posibles es llevar tu mandado, ¿no? Entonces dices, a ver, pues se puede hacer de, no sé, 1 millón de maneras posibles. Pero de esas maneras posibles, ¿cuáles son las que más me convienen? Entonces, para eso me sirve. Para eso me serviría en un momento dado, poder conocer todas las maneras posibles de. Eso se busca mucho en probabilidad y estadística, en donde muchas veces tú quieres conocer la forma hipotética de conocer todas las posibilidades de algo, ¿no? O sea, lo que llamamos enumerativo. Ahora, para saber cuántos posibles conjuntos se pueden derivar de un conjunto, o sea, todas las partes de un conjunto, el número mágico es 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto. En este ejemplo tenemos 3 elementos, por lo tanto sería 2 a la 3, que por lo tanto sería 8, que son los elementos que ven aquí. Tomando en cuenta que debes de incluir el conjunto vacío y el conjunto inicial. O sea, el conjunto inicial es este. Son dos conjuntos que siempre van en estas combinaciones. Algo que es importante en esto, por ejemplo, si nada más fueran dos, o sea, si el conjunto nada más fueran, por ejemplo, el conjunto fueran 1 y 2, por lo tanto tendrían que ir solamente 4 combinaciones. Imaginemos que son partes del conjunto B. Es igual a... Déjenme encontrarla ya. Bueno, los conjuntos les debo las de estas. ¿Cuáles serían las partes? Pues las posibles partes sería el 1, el 2, luego sería el conjunto completo, que sería el 1, 2, y luego el último, que sería el conjunto vacío, que lo voy a copiar aquí. Esos serían los 4 posibles conjuntos, ¿no? Sería este es 1, este sería 2, este sería 3 y este sería 4. Como nada más el conjunto B tiene 2 elementos, serían 2 a la 2 es igual a 4, que solamente puede haber 4 posibles partes. Si fueran 4 elementos, entonces habría 16 maneras posibles de poder hacer las combinaciones, lo cual obviamente se hace más largo, ¿no? 2 a la 8, pues ya 2 a la 3 nos da 8, 2 a la 4 nos daría 16 maneras posibles. 2 a la 5, es decir, 5 elementos, nos daría 32 maneras posibles. Luego, quiero suponer, porque la verdad es suponer, digo, porque no me sé sus planes de estudio, que, que muchos vieron esta notación de los circulitos, que a veces no necesariamente son círculos, pueden ser la figura que sea, ¿no? Pero los diagramas de Venn-Euler son una manera para representar conjuntos y nos permiten visualmente, recordemos que buena parte de las personas somos visuales, o sea, tenemos que ver las cosas. Entonces nos permiten ver que, por ejemplo, el concepto de pertenencia. Si estás dentro del circulito, todo lo que esté dentro del circulito azul pertenece a A. Todo lo que esté dentro del circulito B, rojo, es B. Todo lo que esté dentro del círculo verde pertenece a C. El concepto de inclusión, que algo está dentro de algo, ¿no? También eso visualmente se ve muy fácilmente. Y otro tipo de operaciones con conjuntos también se pueden ver fácilmente con los diagramas de Venn. O sea, es una manera muy didáctica, muy sencilla. Y aclarando que pues se ve bonito y de hecho hay software que te permite hacer esto, pero para efectos ya de programación ya no se hace así, ¿no? Ya se hace de otra manera. Luego, los diagramas de Venn. Por ejemplo, tenemos los conjuntos A, B, C y D. Podemos ver que B está dentro de A, porque este 1 pertenece aquí. Este sería este 1 y luego acá afuera vendrían el 2 y el 3.
En el C, pues ocurre lo mismo que con el D. El D está dentro, está incluido dentro del C. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pondré 3 casos. Yo tengo mis contactos, que podría decir que es mi conjunto universo. Luego, dentro de mis contactos están todos los compañeros de la secundaria. Bueno, de la generación 1981-1984. Y luego dentro o incluidos dentro de ese conjunto están los que eran mis compañeros del grupo A, que es un subconjunto. Entonces lo que vemos aquí en diagramas de Venn es el concepto de inclusión. B está incluido dentro de A, D está incluido dentro de C. Si hubiera una partecita que estuviera fuera, entonces no estaría incluido. Se dice por definición que todos los conjuntos A, B, C y D están dentro o son subconjuntos del universo. El universo es todo lo que podemos ver en el rectángulo, ¿no? El universo es el rectángulo. A está dentro del universo y B está dentro de A y por lo tanto está dentro del universo. ¿Sí? Entonces, estos diagramas lo que permiten es visualmente, o sea, están diseñados para humanos. Está diseñado para humanos y está hecho de tal forma que fácilmente puedas identificar o entender. Bueno, entonces, dejen quitar esto. Pues no me deja. Ya. Entonces, voy a checar que esté grabando, porque luego se me pasa. Sí, estoy grabando. Ok. Las cosas el concepto de operador, perdón. El concepto de operador se refiere a qué podemos hacer con los elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos los operadores que vimos en la unidad pasada. En la unidad pasada era la suma, resta, multiplicación, división. Pudieron haber sido otros, por ejemplo, pudo haber sido el logaritmo, la potencia, la raíz cuadrada, y también son operaciones, ¿no? En realidad es exactamente lo mismo, simplemente hay hay variaciones con respecto a la base, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Aquí en conjuntos vamos a tener una serie de operadores. Son importantes porque van a ver que, por ejemplo, en la unidad número 4, en la unidad número 3 también va a haber operaciones, pero va a ser operaciones con elementos de lógica. Y en la unidad número 4 vamos a tener operaciones también, pero con elementos de álgebra booleana. Entonces, las operaciones es, ya que tienes un elemento que es ¿cómo se llama? Un elemento que podríamos llamarle de un cierto tipo, en este caso conjuntos. Ya que tenemos los conjuntos, entonces podemos hacer cosas con ellos. Entonces, les decía que la unión, por ejemplo, la unión es un preámbulo o es la base. Todo lo que son conjuntos es la base de las operaciones numéricas. Es decir, la unión, por ejemplo, es la base de la suma. La resta es la base de la diferencia. La diferencia es la base de la resta. Y así muchas cosas, o sea, sus bases están hechas o están dirigidas en conjuntos. La unión la podemos entender como la definición formal dice, si tenemos dos conjuntos A y B y denominamos A unión B, se lee A unión B como un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o pertenecen a ambos, que es este simbolito. Esto se lee de la siguiente manera, la unión de A con B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Ejemplos. Por ejemplo, por decir una boda. ¿Cuáles son los invitados? Pues son los invitados de la novia, que es el conjunto A,
Unión los elementos, los invitados del novio, que es el conjunto B. Si se fijan, va incluido aquellos que son amigos de los dos o invitados de los dos. Les ponía el ejemplo en la mañana. Bueno, es importante. Por decir el de muchos ejemplos en conjunto se los voy a hacer con Facebook, simplemente porque asumo que conocen las redes sociales o están más acostumbrados. Por ejemplo, me pongo a mí. Mis amigos son 400, bueno, no, es que eran amigos nada más. ¿Quién sabe qué son estos? Ok. Entonces, regresando, porque ya no me lo hizo como, no me lo hace como yo quería, pero bueno. Entro en mi cuenta, entro en amigos y me dice que tengo 487 amigos. Entonces quiero ver con Juan Carlos, que es mi amigo. Imaginemos, ando vendiendo una bicicleta y quiero que todo el mundo sepa y bla, bla, bla. O lo típico, donaciones de sangre para mi enfermito en bla, bla, bla. Ok, entonces, ¿cómo funciona la unión? Son 487 contactos que yo tengo y voy a decirle a Juan Carlos que me ayude. Entonces, Juan Carlos lo va a compartir, ya ven que se comparte, y son 347. Entonces, si hacemos esto, eh, yo le digo, a ver, son los 347 amigos de Juan Carlos, más mis amigos, que yo dije que tenía 487, menos los amigos que tenemos en común, porque esos no se deben de contar dos veces. En total, nosotros uniendo mis amigos con los de Juan Carlos, podríamos llegar a 797 contactos. Ahora, si aparte de los amigos míos con los de Juan Carlos, todavía los junto con los de, por ejemplo, Beatriz Silva, pues posiblemente sean más, o con los de Adrián López, posiblemente sean más, y así me la voy llevando. Entonces, la unión es juntar los elementos de uno con los elementos del otro, quitando los elementos en común. La suma no es más que una unión de conjuntos que no tienen nada en común. Por ejemplo, en esta unión es A, B, C, D, C, D, E, F. Son 4 elementos de este lado, son 4 de este otro, pero la unión nada más quedan 5. ¿Por qué? Porque D, C y D, no es cierto, son 6. Son 4 de este lado, son 4 de este lado, pero 6 de están repetidos. Entonces es los elementos de aquí que son 4, más los elementos de aquí que son 4, menos los elementos en común. Entonces es A, B, C, D, E, F. Recordemos que no se puede meter dos veces el mismo elemento, o sea, no se puede representar dos veces el mismo elemento en el conjunto. Entonces, nosotros podemos decir que las sumas, cuando sumo 5 más 3 en base 10 o en la base que quieran, cuando sumo 5 más 3 no estoy haciendo más que haciendo una unión de conjuntos, pero conjuntos que no tienen nada en común. Si esto no tuviera nada en común, entonces sumaría 4 más 4 y me daría 8. Pero como tienen algo en común, entonces son los que son de uno más los que son del otro, menos los que hay en común. Entonces la suma no es más que un caso o un subconjunto de la unión de conjuntos. La intersección es bien sencilla. Son los elementos que tienes en común. Y dice, es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y B. ¿Sí? Se lee esto, A intersección, que es una U volteada, es X tal que X pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B. Regresando a los ejemplos comunes. Entro a mi cuenta de Facebook y entro con Juan Carlos de nuevo. Pero ahora en lugar de buscar amigos, juntar sus amigos con los míos, entramos a esta parte que son los amigos en común.
Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, de Hugo Ordaz es amigo de Juan Carlos y es amigo mío. Jaime Zavala es amigo de Juan Carlos y es amigo mío. ¿Sí? Entonces, amigos en común no es otra cosa más que la operación de intersección. ¿Sí? La intersección se denomina aquellos elementos que son comunes a más de un conjunto. Pueden ser intersección entre 2 conjuntos, 3 conjuntos, 10 conjuntos, no importa. Y muchas veces cuando ustedes estén trabajando, les va a tocar el caso de, de que cuando busquen elementos, la intersección lo que trata de hacer, si se fijan, vamos a ver el área. Este es el área de la unión, si se fijan es muy grande, abarca los 2 conjuntos. Si se fijan, esta es la área de la intersección, es un área más chiquita. La unión trata de hacer más grandes los conjuntos. La intersección trata de hacer más chicas los conjuntos. El resultado es un conjunto y lo que intenta hacer es que sean más chicos. ¿Para qué es eso? Ah, pues es súper útil porque, por ejemplo, cuando yo estoy buscando algo, imaginemos, yo tengo que buscar un libro, pero le digo que, no, que aparte de busque el libro, que me busque una determinada, por ejemplo, una edición de un año, que me lo busque en un formato, por ejemplo, en EPUB, en PDF, en Word. Entonces, cada vez que yo le pongo un criterio que se le llama, estoy buscando una intersección. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es tratar de que mi conjunto se haga más pequeño. Es como, por ejemplo, cuando tú dices, pues quiero un trabajo. Y entre más condiciones le pongas, menos trabajos vas a encontrar así. Es decir, vas a decir, un contrato que sea, un trabajo que sea estable y que tenga tiempo libre y que me paguen bien y que no quede lejos de mi casa y que me permita independizarme en algunos años y así. Es un I, es un I y es un I. Obviamente que lo que va a resultar que cada vez el conjunto se va a hacer más pequeño. Y eso es importante. Porque cuando estamos buscando información, entre más pequeño sea el conjunto, mejor. Es más fácil que encuentres lo que andes buscando. Entonces, para eso se usan mucho los conceptos de intersección. O sea, juntas todos los trabajos que hay. Ese es el universo. Luego dices, trabajos que sean de mi área, es un conjunto. Luego, trabajos que sean, bueno, más que todo ahí vas generando subconjuntos. Pero de alguna manera generas una intersección. Luego, por ejemplo, dices A, B, C y D, con C, D y F. Los elementos en común es C y D. Cuando tienes dos conjuntos de que no tienen nada en común, se le llama disyuntos. Por decir, imaginemos con el caso de ustedes. Imaginemos que aquí tengo todos los amigos de Juan Carlos y que son amigos míos en común. Si yo entrara a la cuenta de alguien, no sé, imaginemos, por ejemplo, a ver, voy a ponerle, entro a la cuenta y busco Stephen Hawking. Stephen Hawking, que es un científico muy famoso, muy popular. Si yo le pregunto cuántos amigos en común tiene conmigo, me va a decir, tienes, por ejemplo, no, con Héctor Daniel, no. Ah, bueno, no creo que sea su amigo. Stephen Hawking, no, aquí no me permite ver videos. Por ejemplo, alguien más sencillo, este, Peña Nieto, por ejemplo, Peña Nieto. Ok, Peña Nieto. Y le digo personaje de México y le pregunto que sus amigos, bueno, es que no vienen. Alguien que no tenga, le pongo por ejemplo Juan Pérez, no, Luis Roberto Herrera, que está en mi lista de amigos, alguien que no esté en mi lista de amigos, Luis Manuel Calzada, okay. Es una persona común, que acaba de morir, de hecho. Y cuando le pongo amigos y le pregunto amigos en común,
No, sí tengo amigos en común con él. Wow. Entonces, no, tendría que buscar a alguien que no tenga amigos en común. ¿Quién sabe? Debería de haber alguien que no tenga amigos de común. Por ejemplo, no sé, este, un Lennon. No, pero me va a marcar que no existe. Es un músico, pero no tiene amigos. Exacto, es una página, no es una persona, ¿no? Pero bueno. Conjuntos disjuntos, conjuntos que no tienen en común. Por ejemplo, con ustedes. Nosotros podríamos apostar que yo no tengo amigos en común con ustedes. O sea, realmente no. O sea, fuera de que somos docentes, estudiantes, pues no tenemos nada en común. Entonces, si viéramos nuestros perfiles a la hora de los conjuntos, veríamos que no tenemos amigos en común, lo cual es normal. Otro ejemplo de amigos de conjuntos disjuntos, disyuntos, sería, por ejemplo, mm, por ejemplo, en el TEC ahorita, que yo sepa, no hay maestros que sean maestros y que sean alumnos. A mí me tocó ser alumno alguna vez. En el centro de investigación donde yo trabajaba, fui alumno, era alumno de doctorado y era maestro en la maestría. Entonces era una intersección, o sea, era tanto alumno como maestro, ¿no? Claro, es una cosa rara. Pero, por ejemplo, aquí en el tecnológico no creo que existan. Los que son maestros es un conjunto aparte de los que son alumnos. Son conjuntos disjuntos. No hay un maestro que sea alumno a la vez. Ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, si uno es subconjunto del otro, por ejemplo, este B está incluido dentro de, de A. O sea, C y D están dentro del conjunto A. Entonces la intersección de ellos dos es igual al conjunto más chiquito, o sea, al conjunto interno. Esto es lo que se le llama es un axioma. Siempre va a ser cierto, no importa quiénes sean los valores de A. A intersección B es igual a B si B es un subconjunto de A. Ahora, si son conjuntos así, entonces se dice que si la intersección es el conjunto vacío, es decir, no tienen nada en común. El caso ¿no? Por ejemplo, podemos decir que todos los alumnos de sistemas con los alumnos del tecnológico. Los alumnos de sistemas son el conjunto B. Los alumnos del tecnológico del conjunto A. Y el conjunto universo son todos los estudiantes de nivel superior. Los de la autónoma, los de la politécnica, los de la UVM, etc. Entonces, A es el conjunto de todos los alumnos del TEC. B es el conjunto de todos los alumnos de sistemas o informática. Entonces, ellos son un subconjunto del conjunto mayor. Dos conjuntos que son completamente disjuntos. A son todos los alumnos de administración y B son todos los alumnos de industrial. No hay un estudiante de industrial que a su vez, al mismo tiempo, sea estudiante de administración. O un estudiante de administración que al mismo tiempo sea estudiante de industrial. Estos son conjuntos disyuntos. La diferencia de conjuntos, que es el concepto de la resta, se dice que denotada por A menos B, A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al primero pero no pertenecen al segundo. Dicho en lógica se pondría así. X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos verlo como un conjunto que le quitan cosas, como una resta. ¿Sí? Es cuando decimos 5 menos 3, es de esos 5 que hay, le vamos a quitar 3. Ese es el concepto de resta y de ahí está basado. El concepto original fue la diferencia de conjuntos. Cuando yo tengo dos conjuntos que son disyuntos, entonces el conjunto A no le pasa nada. Es como que, imaginemos, ¿no? Que me dijeran,
me van a quitar de la dieta, me van a quitar los cigarrillos. Yo no fumo. Entonces el hecho de que me quiten los cigarrillos es que me dejan igual que como estaba. O sea, cuando ustedes tienen esto, es decir, dos conjuntos que no tienen nada que ver y haces una resta, pues como este no tiene nada que ver a este, pues no le afecta, ¿no? Es como dice mucha gente, ¿no? De que, pues a mí no me afecta que suban la gasolina porque yo no tengo coche. Claro que usas camión y si suben el camión por culpa de la gasolina, sí te va a afectar. Pero bueno, por ejemplo, si hay ciertas cosas de que si son disjuntas como esto, si yo le trato de quitar B a A, pues como B no tiene nada que ver con A, entonces A no pierde nada. Si lo vemos de esta manera, simbólicamente, sería la parte que está sombreada. La parte que está sombreada es la resta. Es decir, el conjunto A quitándole los elementos de B. La resta de este lado se mostraría así. Los elementos de A que no pertenecen a B, que es el mismo A. Y si lo vemos como lo de abajo, realmente aquí está, debería de ser esta parte, no se alcanza a ver, pero sería esto que estoy viendo con el cursor, sería el conjunto A quitándole la intersección de B. Eso es la resta. ¿Sí? Ya viéndolo en ejemplos, es A menos B sería como el único elemento común que tienen es C, entonces sería AB nada más. O sea, son los elementos que tienen en común. 3, 4, 5 y 6, y este lado es 4 y 5, entonces quedaría el 3 y el 6, porque el 4 y el 5 están en B. En el ejemplo 3 es 1, 2 y 3 y 6 y 7. Si le voy a quitar 6 y 7 de 1, 2, 3, pues lo voy a dejar igual, porque no hay nada en común. ¿Sí? Entonces eso es importante porque cuando, veámoslo por ejemplo en el caso de los estudiantes. Cuando ustedes van a, imagínense, una resta en el caso de ustedes sería, por ejemplo, ¿cuántas materias te faltan para acabar la carrera? Si nosotros decimos ahorita es todas las materias menos las que ya pasaste. Como van en primer semestre sería todas las materias menos el conjunto vacío. Entonces eso quiere decir que te faltan todas las materias. Pero por ejemplo ya cuando vas en tercero o en quinto, van a ser todas las materias menos aquellas que ya pasaste. Entonces, esas que aparecen en las que ya pasaste, se las quitas a todas las materias y lo que quede, eso va a ser la diferencia de conjuntos. ¿Sí? Luego, diferencia simétrica. La diferencia simétrica que se nota depende del libro, ¿eh? Porque en algunos libros tiene otro símbolo. Aquí tiene un círculo con un más. Pero en otros libros van a aparecer otros símbolos. Eso depende del autor. Se lee la diferencia simétrica entre, y es el conjunto que pertenecen a A o a B, pero no pertenecen a ambos. En lógica se expresaría así, X tal que X, que así se lee esto, X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a la intersección de A y B. Es decir, pertenece a uno de los dos lados, pero no pertenece a la intersección, es decir, no es en común. Si regresamos al concepto de Facebook, yo pondría, por ejemplo, una diferencia simétrica. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en Facebook una diferencia de una diferencia simétrica. Por ejemplo, de nuevo regreso con mis amigos. Vuelvo a ver mis amigos y digo, a ver, por ejemplo, tengo el conjunto de mis amigos con el conjunto de amigos de Juan Carlos. Entonces, pongo en común, por ejemplo, veo mis amigos en común y ya veo todos ellos. Entonces le pregunto, a ver, por ejemplo, si yo sacara la diferencia, aquí no aparece, por ejemplo, mi esposa entre sus amigos. Entonces mi esposa, como no es amigo de él, pero sí es parte de mis contactos, entonces estaría en la diferencia. Mis hermanos
como no son amigos de él, estarían en la diferencia. Ahora, una diferencia simétrica serían los que no son amigos de Juan Carlos, ni más bien que son amigos de Juan Carlos o son amigos míos, pero no están aquí en estos amigos en común. Por ejemplo, yo podría poner, aquí son todos los amigos. Por ejemplo, en esa diferencia simétrica, este canal J. Gerardo Montezuma, él pertenecería a la diferencia, porque si cuando me pone a añadir, significa que él no es amigo mío, pero es amigo de Juan Carlos. Entonces él está en la diferencia. Mali Zúñiga Márquez, su esposa, tampoco. Por eso cuando me aparece aquí añadir, significa que están en la diferencia. No son parte de mis contactos. Por eso los puedo añadir. Pero sí están entre los amigos de él. Entonces en conjuntos, si lo queremos ver de otra manera, dice, es igual a X tal que X pertenece a A o pertenece a B, pero no pertenece a la intersección. Y se vería así. Se vería de esa manera, es decir, los elementos de A y los elementos de B que no son en común. O sea, los amigos míos que no son amigos de Juan Carlos y los amigos de Juan Carlos que no son amigos míos. Serían los elementos en común. ¿Sí? O sea, sería como la diferencia, de hecho aquí no lo muestra, es como la diferencia, dice, sacas la diferencia de A con B y lo unes con la diferencia de B menos U, menos A. Otra manera es la unión de A con B menos la intersección de B con A. Si haces cualquiera de estas dos operaciones, te va a dar la diferencia simétrica. Si lo vemos abajo, la diferencia simétrica es 1, 2, 3, 4 con 4 y 5. El único elemento en común es el 4. Entonces ponen los elementos de A no comunes, que es 1, 2 y 3. Y pones el 5, que también es no común. Entonces serían los amigos que no son en común. ¿Sí? Entonces, para alguien, imaginemos un vendedor, ¿no? No sé si les ha ocurrido, digo, a mí me ha pasado, que de repente alguien me pide una solicitud de amistad y son de la gente que pone anuncios, ¿no? Se vende no sé cosa o se ofrecen servicios de no sé qué. Ponen muchos comerciales en su cuenta. Entonces la idea de esa persona es, de alguna manera es la unión, ¿no? O sea, porque al final, cuando yo lo acepto como contacto, cuando lo acepto como contacto, lo que va a suceder es de que se van a juntar mis contactos con los de él. Pero en cierta manera, él va a tratar de buscar aquellos contactos que no tenga, porque precisamente lo que intenta es hacer un conjunto más grande. La siguiente operación es más sencilla, donde te dice un complemento son los elementos del universo que no pertenecen a. Por ejemplo, denotado en lógica sería X tal que X pertenece al universo y X pertenece a. O sea, tiene que pertenecer a las dos partes y se ve todo lo sombreado. El conjunto A es lo que está en blanco. El conjunto complemento de A es lo que está en negro. Todo lo que no está en A. Si yo tuviera uno de sus salones y dijera, a ver, el complemento de los hombres, pues son las mujeres. El complemento de los que pasaron son los que reprobaron. El complemento de los que están vivos, pues los muertos. El complemento de los que les caigo bien, pues los que les caigo mal, suponiendo que así fue el universo. El complemento lo podemos ver como también una operación de no. Sí. Los que no son, por decir, los alumnos que no son de San Luis Potosí. Entonces es el complemento de los alumnos que viven en la ciudad de San Luis Potosí, son los que no viven en la ciudad de San Luis Potosí, que viven en Mezquitic, en Zaragoza, en Tierra Blanca, no sé, cosas por el estilo. O sea, lugares así, esa es la idea del complemento. Y se usa muchísimo, porque muchas veces, cuando ustedes van a querer buscar información, van a utilizar un criterio de no.
O sea, quiero esto, pero le quítale esto. O quiero lo contrario de esto. Que es una manera es como, eh, este, por ejemplo, en México, ¿no? En México, la ley, como la tenemos, es de que primero eres culpable y luego después buscas comprobar que eres inocente, lo cual debería ser al revés, debería ser el complemento. Es decir, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces aquí dices, bueno, por ejemplo, dices, el conjunto de los números naturales es el universo. Si A es un número par, entonces todo el complemento pues, son los impares. ¿Sí? Si A son todos los números múltiplos de 10, el complemento son todos los números que no son múltiplos de 10. Por ejemplo, el complemento de la lista. El universo son todos los alumnos que están inscritos. El conjunto A son los alumnos que asistieron hoy. O que, bueno, que asistieron a la sesión. El complemento, pues son los que no asistieron. Sí. Entonces, si nos fijamos, pues es muy interesante porque nos permite utilizarlo para muchísimas cosas. Ahora, la noción de conjuntos, que es súper importante, pues ustedes la están viendo en cálculo o en otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de la computadora es muy importante porque, pues, como al final de cuentas, como les dije, computar es contar. O sea, la computación es la ciencia o la disciplina que se encarga de contar. Todo lo que tiene que ver con contar, que eso es computar. Entonces, computamos normalmente cifras. ¿Sí? Entonces, tenemos como primer conjunto importante de los conjuntos numéricos los números naturales. Y todos sabemos que los números naturales se llaman así porque son números que se pueden contar y que están en la naturaleza. Por eso le llaman naturales. En la naturaleza no existe el -5. En la naturaleza no existe el cero. El cero es un concepto, ¿sí? Entonces, los números naturales son todos los enteros positivos mayores de 1, o sea, más bien de 1 en adelante, que se podría ser otra definición. Si se fijan, no estoy haciendo enumerativo, es decir, no estoy diciendo, a ver, ¿cuáles son todos los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, no, pues obvio, son infinitos. Otro conjunto numérico importantísimo son los enteros. Son todos aquellos que no tienen parte decimal, ¿sí? Que se representan con cifras enteras, es decir, no tienen un punto decimal y valores aparte. Incluyen los enteros positivos, que sería del 1 en adelante, los enteros negativos y el cero. ¿Sí? Podemos decir que son tres conjuntos, los negativos, los positivos y el cero, porque el cero no es positivo ni negativo. Conjuntos numéricos racionales. Racionales son todos los números tales que se pueden representar como un P y Q. Por ejemplo, el punto 75 se puede representar como 3 cuartos. El 5 se puede representar como 5 sobre 1. Raíz cuadrada de 2 no se puede representar como dos números P y Q, donde P y Q pertenecen a los números enteros y donde Q tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 no existen dos P y Q, dos enteros tales que representen la raíz cuadrada de 2. Los irracionales pues hacen el complemento, es decir, todos aquellos números que no pueden ser expresados. El más conocido es pi, pero pues hay varios, el número el número el número pi, el número raíz cuadrada de 2, etcétera, 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 etcétera. Son el complemento y se expresan así, Q complemento. R es la unión de los números racionales e irracionales. Como estos son dos conjuntos disjuntos, entonces la intersección de ellos es el conjunto vacío. Entonces los números reales son todos los números que en un momento dado son racionales como irracionales. Números complejos. Es una colección de números de la forma entera imaginaria
donde los números imaginarios no es otra cosa más que aquellos que la raíz cuadrada de cuya raíz cuadrada es -1. O sea, sabemos que el número imaginario al cuadrado es igual a -1. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por números imaginarios. Los números complejos son aquellos que forman una parte real, que es A, y una parte imaginaria, que es B. Eso es lo que nosotros entendemos como números complejos. Y bueno, en simbología, pues nosotros podemos ver todo esto, ¿no? El igual, dos conjuntos iguales, pertenencia, no pertenencia, subconjunto, no subconjunto, o sea, no está contenido en conjunto vacío, universo, conjunto de partners, unión, intersección, diferencias, diferencia simétrica, complemento, los conjuntos, ¿no? El entero que se representa con una N, Z, Q complemento, R y C mayúscula. Sí. Yo creo que mañana empezamos a hacer operaciones con esto y empezamos a ver cómo resultan y cómo se hacen. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?